Soy yo, soy yo. Soy yo otra vez. Vamos a ver otras cochinaditas de los testigos de Jehová. Esta vez es de Portugal la noticia. Se ha presentado de Dinamarca, de España, de Noruega, de Alemania, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Bélgica, de Países Bajos, que es Holanda. Y ahora vamos con Portugal, que vemos que el mismo patrón de conducta se repite, y cuando el mismo patrón de conducta se repite, sabemos que estamos ante una organización coercitiva y en su término peyorativo o despectivo u ofensivo, secta, llamado secta. El apelativo despectivo, secta. Bueno, y le presento estos memes aquí para que vean. Dos testigos de Jehová hablando, están en una ventana viendo cómo está el mundo allá afuera, cómo es la realidad completa. Trabajo, alegría. El pelón le dice al otro pelón testigo, y miren en la corbata, en la punta de la corbata, quiero dirigirle su atención a las corbatas, tienen el signo de dólar en las corbatas. Dice, no estamos de acuerdo con nada de este mundo, ni lo toleramos. Le dice el otro, caramba, hermano, pero si nosotros mismos todavía formamos parte de él. Sí, esto es el caso de las personas que se dan, siempre existen personas así, que se hacen justas en demasía, y está el otro que está bien centrado, sabe que está en algo que no son fanáticos. Hay unos pues que realmente no son fanáticos, no están tan conscientes del problema, o sí están conscientes, pero no se lo toman tan a pecho. Y aquí está este otro meme de esta Atalaya, la revista más leída del mundo, más distribuida. Yo siempre me digo una cosa, el hecho que un libro, una revista o un periódico sea el más distribuido no significa que sea el más leído. Ese es mi juicio. Porque yo lo puedo entregar, pero no significa qué uso le voy a dar. Pasan los testigos de Jehová con la cara endemoniada, súper endemoniada, y vean lo que le dice al señor que está con el perrito. Lo siento, pero entre nosotros ningún aniversario, o sea que no celebran ningún cumpleaños. Viene el señor con cierta mofa, le dice, los testigos de Jehová no profetizaron el fin del mundo para 1914. O sea, ¿qué le quiere decir? No celebran cumpleaños, pero creen mentiras. Supuestamente un cumpleaños es una realidad. Cada año nosotros cumplimos años. Eso es una realidad. Esa es una gran verdad. Los cumpleaños existen, cada año cumplimos años de casados, cumplimos años de que se nos murió un familiar, cumplimos años de estar trabajando en un mismo lugar, o cumplimos años de tener trabajo. Pero esa mentira de que el fin del mundo venía en 1914, esa sí la creen y la predican a los cuatro vientos, bajo sol y lluvia. Entonces la historia de este ex anciano de Portugal, de nombre Antonio Magdalena, raro el nombre porque Magdalena es un nombre de mujer, pero ahí parece que es un apellido. 40 años fue testigo de Jehová, fue anciano de congregación, y él habla de que todo lo que se enseña en esa organización es ley, y que se promueve una obediencia ciega al cuerpo gobernante, a sus líderes, mediante el adoctrinamiento intensivo que se hace cada semana en sus reuniones. Principalmente para los líderes no hay tiempo para ellos mismos, ni tienen tiempo para hacer
uso de su conciencia individual, uso de su tiempo. No pueden cuestionar ninguna enseñanza o ninguna interpretación porque serán tachados de apóstatas y saben que le espera la expulsión, que no le van a volver a hablar nadie, ni los perros de su casa. Y yo creo que sí, solo los perros le van a hablar porque el perro es el mejor amigo del hombre. Y ni qué decir una pobre madre anciana, como el caso de la anciana abandonada que vive cerca de mi casa, como a 300 metros, 300, 400 metros. Su hija apóstata es la que la cuida, y yo, de todos sus hermanos amorosos, de su amorosa congregación, la única que llega a visitarla es la maldita apóstata nicaragüense, la apóstata satánica, la vieja ridícula, como me escriben los amorosos testigos de Jehová. La vieja mentirosa, payasa, como me dijo uno, que no me cree sobre el caso de doña Irmita. Irmita de la congregación Los Madrigales, que no me cree, y aquí la tengo yo a mis costillas. Y sobre mi calle donde yo vivo, en menos de kilómetro, en 1,5 kilómetros, vivimos 4 familias, bueno, yo que era testigo de Jehová, y 4 familias que no la llegan a ver. Dígame. Entonces, ¿cómo no vamos a creer todas estas barbaridades? Hay algo sí que son los líderes, en el caso de las congregaciones, los ancianos, quienes no tienen mucho tiempo. Los otros andan cumpliendo con andar predicando, el testigo común, el que le dicen el testigo de a pie, mucha gente así le dice. Pero yo le digo el testigo común, en andar predicando, no se prepara esa gente, yo lo comprobé. No leen la Biblia, no leen las publicaciones. Yo comprobé eso muchas veces. A la hora de las reuniones, ahí están subrayando los párrafos que van a leer y qué sé yo. O ahora en los dispositivos digitales, ahí lo están marcando, qué sé yo, los que pueden manejarlo, los que no, pues no. Y no eran buenos lectores. Para mí son buenos repetidores, eso sí se los garantizo, muy buenos repetidores de lo que les dicen los líderes del cuerpo gobernante. El esclavo fiel y prudente, manténganse en la organización, si no, les va a llover Armagedón, los vamos a destruir en Armagedón y se van a volver apóstatas, hijos de Satanás y sus demonios. Eso es lo que les receta. Vamos a compartir la noticia. Está relacionada Portugal. Bueno, vamos a leerla hoy. Ya se puso en portugués, la tenía en el Spanglish, en español. Ah, señor, cosas del internet. Sí, estamos en la hora pico. Aquí se pone lento, lentísimo.
Ay, Señor, no sé qué le pasa. Ya lo tenía cargado, Dios. Otra vez, portugués, español. Ay, no, ya no sé qué le pasa. Ya. Testigos de Jehová, ay, alabado sea Dios, abusos sexuales, herejías y control social. Esta noticia es del 3 de marzo de 2021. Lo importante aquí es que aunque sean, no sean actuales, lo que yo quiero enfocarles es que todas tienen el mismo patrón de conducta, para que veamos que esto es una organización de prácticas de secta. Esta es una entrevista que le hicieron a señor Antonio Magdalena, de Portugal. Abusos sexuales, herejías y control social. Fue como un castillo de naipes que se derrumbó, dice un antiguo anciano de culto. Este es el anciano, ex anciano de congregación. Durante los 40 años de su vida, Antonio Magdalena, nacido en Portugal, formó parte de los Testigos de Jehová, a la que definió como una secta destructiva. Fue su madre la que lo llevó al Salón del Reino. Ella fue la que comenzó a asistir al Salón del Reino. Eso es lo que pasa, somos nosotros los padres, yo me incluyo porque mi hijo no me perdona que yo le haya impuesto la religión. Somos los padres, los tutores, quienes le acarreamos la desgracia a nuestros hijos cuando los llevamos a estas organizaciones. Pero bueno, no lo hacemos por mal, lo hacemos porque también somos víctimas. Y de paso llevamos una víctima más. Por eso es que debemos de tener mucha suspicacia, mucho ojo clínico, decimos, ¿verdad? Para ver bien a qué nos estamos metiendo. Seguimos, ¿verdad? Fue su madre la que lo llevó. Después de llegar a la cima de la jerarquía de los Testigos de Jehová y convertirse en anciano, Magdalena se encontró en una situación en la que llegó a confrontar sus herejías compartidas a través del embarazo de su esposa en 2003. O sea, cuando él ya empezó a dudar. Ustedes saben que cuando estamos en una organización religiosa y ya dudamos de sus enseñanzas, ya nos llaman herejes. Como es habitual en estos casos, la primera preocupación de un testigo de Jehová es la cuestión de la necesidad de una eventual transfusión de sangre. Cuenta en exclusiva a Gospel Premium. Este fue el noticiero al que accedí, donde encontré esta noticia. Aquí, bueno, dice Antonio Magdalena, dice arriba, y aquí dice Antonio Magdalena, pero bueno, no importa, es la misma persona. Antonio dice que lo llevó a investigar la Biblia. Cuando él se puso a estudiar la Biblia, junto con su esposa, él vio pues de que lo que le estaban enseñando los testigos de Jehová no concordaba con lo que decía la Biblia, y empezó a cuestionar esas enseñanzas. Entonces, por primera vez, él está usando su mente y está usando su conciencia, su capacidad de raciocinio, y encontró la verdad sobre todo lo que había aprendido en el Salón del Reino. Y supuestamente él se considera un experto en las doctrinas de los Testigos de Jehová. Es lo que nos pasa a todos cuando vamos encontrando, ¿verdad?, en las
que todo aquello es una falsedad. No nos molesta tanto que crean en que Jesús murió en una raja como el hecho de que protegen a los abusadores de niños, protejan el maltrato, a los maltratadores de mujeres, discriminen a las personas de estrato social económico bajo, que no ayuden. Eso y las mentiras de la venida del fin del mundo. Eso. Entonces, cuando él descubre todo eso, él lo compara como un castillo de naipes que se derrumba. Y así vino haciendo otras investigaciones y otras indagaciones. Y cuando él encuentra todo eso, empezó a tener un choque, ¿verdad?, entre sus creencias y empezó a perder confianza en él. Claro, él estaba dudando de su capacidad de raciocinio, como todo el tiempo lo acostumbran a uno a que piensen por otros, a que nos implanten los razonamientos con esa literatura, que todo ya está escrito, es información sesgada la que se analiza y son preguntas sesgadas las que se contestan. No son preguntas que le surgen al auditorio, sino preguntas que ya están escritas allí en la publicación. Entonces, eso no tiene nada de novedoso. No hay ninguna cosa que usted pueda preguntar allí que esté fuera del párrafo, porque le dicen que se la tiene que contestar otra persona, el que le dio estudio bíblico y fuera de la reunión. Antonio Magdalena dejó de ser testigo de Jehová y ahora pues lo dicen apóstata, le dicen apóstata seguramente pues y lo expulsaron, alejándose de socializar con los miembros de la secta y comenzó a denunciar lo que allí pasa, incluidos los delitos encubiertos por la dirigencia, o sea, por los líderes. Como hacemos todos, nos salimos y empezamos a denunciar, porque eso no está bien. Es la sociedad la que está en peligro, principalmente los niños y las vidas de las personas cuando se enfrentan al dilema de la sangre. ¿Cómo se convirtió en parte de los testigos de Jehová? Llegaron a mi vida a través de su habitual labor de proselitismo de casa en casa. Mi madre los recibió en la puerta en un momento de su vida en el que yo estaba bastante deprimido y con tendencias suicidas. Tenía alrededor de 1 año. Imagínense, es lo que siempre ocurre en estado vulnerable, es cuando la víctima es una presa ideal, idónea para el cazador. Él comenzó a estudiar el libro azul llamado La verdad que conduce a la vida eterna. Yo estudié, ya ese libro lo cambiaron y le pusieron el conocimiento que lleva a vida eterna, porque ellos así son, cambia, que cambia, que cambiará, cambia, que cambia, que cambiará, el cambiolín. Llamado por muchos la bomba azul. En la década de 1970, muchas personas ingresaron a los testigos de Jehová a través de este libro que supuestamente desenmascaró a la llamada cristiandad y presentó la religión de los testigos de Jehová como la verdadera religión, la restauración del verdadero cristianismo. Ah, pues ya, decimos en Nicaragua, te voy a creer. ¿Por qué ingresaron en 1970 tanta gente? Porque estaban anunciando que en 1975 ya venía el fin del mundo, otra vez Armagedón, anunciado por Fred Franz, el 4º presidente del cuerpo gobernante de la Watchtower. En ese momento, miren los contextos en los que estaba. El muchacho estaba con depresión y con intentos suicidas. Estaban anunciando el fin del mundo los testigos de Jehová. En Portugal se estaba viviendo la revolución del 25 de abril de 1970. Y eso hizo que los testigos de Jehová
pudieran ejercer libremente su religión sin temor a represalia y persecución. Y así hubo crecimiento en la membresía en los años posteriores. Después de que su esposa quedó embarazada en el 2003, él comenzó a cuestionar los métodos de enseñanza distorsionados de la Organización de los Testigos de Jehová. La primera preocupación de un testigo de Jehová es la cuestión de la necesidad de una eventual transfusión de sangre. Lo antes posible, él le presentó el tema, él y su esposa le presentaron el tema de la sangre al obstetra y le explicaron que si era necesario, rechazarían una transfusión. Imagínense poniendo en peligro a la víctima, al niño y a la madre. Creíamos firmemente en la doctrina de la sangre, como lo explica la organización, no como lo explica la Biblia. Oiganlo bien cómo lo dice. Él les dice pues que él era anciano de congregación, el equivalente a pastor de iglesia evangélica y que conocía muy bien el tema, pero en su interior ya le estaba molestando esa enseñanza, ya le estaba molestando la mente y la conciencia, y que tenía que ver con el uso de fracciones de sangre permitidas por la organización. Sí, no permiten la sangre, pero permiten fracciones, o sea, pedacitos de sangre, partículas de sangre. No permito la sangre, pero permito glóbulos rojos. ¿Y de qué está constituida la sangre? De glóbulos rojos y glóbulos blancos. Después de hablar con el médico, y es más que todo agua, 90% agua. Después de hablar con el médico, decidí investigar el tema en profundidad desde varios ángulos, científico y bíblico. Allí se dio cuenta de lo equivocado que estaban los testigos de Jehová. Cuando conoces las características de una secta destructiva o grupo de alto control y las comparas con las prácticas ejercidas por los líderes de los testigos de Jehová, es evidente que tu organización religiosa es una secta destructiva. Una de las principales características es la obediencia ciega al líder o líderes. Todo lo que enseña u ordena que se haga es ley. Es incuestionable. Esta obediencia ciega se promueve mediante un adoctrinamiento intensivo semanal con una rutina que no le deja tiempo a las personas para sus intereses propios y para su propia conciencia. Las reglas y leyes dentro del grupo son numerosas y los miembros viven una vida robótica y programada dentro del grupo, además de las horas que tienen que dedicar a la predicación. Tienen que preparar reuniones, estudiar con la familia y las partes interesadas, es decir, cuando dan estudios bíblicos, las partes interesadas. Como el caso de la señora que le decía que dormía 4 horas por andar aplanando las calles. Asistir a las asambleas aburridísimas, larguísimas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no, un castigo, una tortura china. Tienen poco tiempo para desarrollar sus propios intereses, incluso hasta para arreglar sus propias casas. La mayoría de casas de los testigos de Jehová son desordenadas, no es como la pintan en los videos de los broadcasting, ordenaditas, no, desordenadas. Son pocas las que son ordenadas. Y si la manejan ordenada es porque se desvelan. Prácticamente todo lo que pueden y no pueden hacer lo dicta la organización a través de su liderazgo, el órgano de gobierno, el cuerpo gobernante. Es un control absoluto y hay de aquel quien desobedezca o critique a los líderes. ¿Cómo se lleva a cabo ese control? Se ve en la forma en que el grupo presenta sus doctrinas como guía divina, que tiene tanto peso o más que la Biblia misma. Es lo que yo les he dicho en muchos de mis programas, que para ellos su constitución política es pastorear en el rebaño.
por encima de la Constitución y las leyes de los países y por encima de la Biblia, a quienes ellos dicen respetar, a quienes ellos dicen que es decir que es su dogma. En otros grupos, el líder es visto como un avatar o un ser iluminado que tiene contacto con lo divino. Cuando las personas siguen a estos líderes, obedecen sin dudas ni preguntas. Los testigos de Jehová están adoctrinados para seguir lealmente al cuerpo gobernante, que son los líderes máximos de la organización, incluso si no entienden la enseñanza. Pago porque alguien me diga que entiende lo de 1914. La obediencia del grupo debe ser absoluta e inequívoca. Y eso hace que las personas sean evaluadas por esa obediencia y su espiritualidad se mida exactamente en la misma proporción de su dedicación y lealtad a los líderes. O sea que ellos hacen una evaluación por lo que el ojo ve. Esta aplana las calles 300 horas en el mes. Muy espiritual. Esta no se pierde ninguna reunión. Muy espiritual. Aunque sea la mujer más odiosa, la vecina más chismosa, pero ella es la más espiritual en la congregación. Por ejemplo, todo lo que hace un testigo de Jehová está sujeto a revisión por parte de los líderes y puede llevar a que el grupo lo considere bien o le disguste. Violan la privacidad, la individualidad. Esto puede resultar en su expulsión con el consiguiente ostracismo o muerte social, donde ni siquiera se puede dar un hola al pasar por la calle a los expulsados y se debe evitar cualquier otro contacto. Los líderes promueven un clima de denuncia donde las personas terminan mirándose y cualquier paso en falso puede llevar a que una persona sea llamada antes que los mayores. O sea que promueven un clima de denuncia, es lo que yo les decía en otros de mis programas, que ellos son policías. Cada quien debe vigilar al otro y debe de ir a chismearle a los ancianos. Miren, fulanita de tal cometió este pecado. Ese es el ambiente de ellos. Les gusta ser jueces, pero cuando a ellos les cae, ahí sí es bonito. Incluso aquellos que empiezan a disentir de alguna enseñanza, o sea, cuando ya no están de acuerdo con la enseñanza, tienen que callarse, pues saben que van a ser considerados apóstatas y después serán expulsados. Y aquí le preguntan cuáles son las enseñanzas más controvertidas de los testigos de Jehová. Y él habla que el tema de la sangre es de la doctrina más controvertida, ya que involucra decisiones de vida o muerte y ha resultado durante décadas en miles de muertes que podrían haberse salvado, mejor dicho, en miles de personas muertas que podrían haberse salvado, recurriendo a los componentes sanguíneos prohibidos de la organización, incluso los componentes que ahora están permitidos por los líderes, como la albúmina, la hemoglobina y otros que fueron prohibidos en el pasado. Por eso mi caricatura que puse, ¿verdad? De que los cambios en el cántico nuevo, ¿verdad? Ellos viven cambiando. Ahora vamos a bautizar bebé. No permitían la albúmina, ahora sí la permiten. No permitían la hemoglobina, ahora sí la permiten. Entonces, ¿por qué? Qué raro es ese Dios Jehová. O qué raras son esas interpretaciones de ellas. ¿Es que ellos son estúpidos? Ni un pedacito de estupidez tienen ellos. Todo eso es premeditadamente. Eso es porque algún grandote del cuerpo gobernante estaba en alas de cucaracha, como decimos aquí, estaba con el palero al lado, con la muerte cachuda al lado, ya estaba lista para llevárselo la pelona, y tuvieron que zamparle sangre, porque era un hermano muy valioso, seguramente habían firmas liberadoras que dependían de él, habían documentos de bienes inmobiliarios que dependían de él, y solo eso tenía que salvarlo, esas fracciones de sangre. Así actúan ellos, no es que sean estúpidos, son bien inteligentes. Se estima que
al menos, o sea que al menos significa mayor o igual, o más de 50,000 personas ya pueden haber muerto a causa de esta interpretación extremista e inconsistente en todo el mundo. Otra enseñanza que pocas personas conocen, incluso dentro del grupo, es que se enseña que Jesús no es el mediador de todos los cristianos. Según los líderes, solo los cristianos ungidos tienen a Jesús como su mediador. Eso es verdad, ellos enseñan que cuando los ungidos ya se mueran y van para el cielo, ellos van a aplicar el sacrificio redentor de Jesús a toda la humanidad. Entonces, ¿para qué vino Jesús a morir? Si son ungidos los que van a aplicar el sacrificio de Jesús. Ellos mueren en un abrir y cerrar de ojos. Ellos van para arriba a reinar con Cristo, a la par del dólar, aplicando el sacrificio. Entonces, a nada vino Jesús a morir. La enseñanza oficial de los testigos de Jehová divide a las personas en dos grupos. Ya sabemos, ¿verdad? Las otras ovejas, o sea, la gran muchedumbre, y los ungidos, que son los que reciben el llamamiento celestial, que son 144,000. A estos son los únicos que se les llama hijos de Dios, al saber en dónde lo leyeron ellos, pero es bien premeditado eso. Eso es para establecer una diferenciación. Nosotros somos los de arriba, nada con la gente de abajo. Esta es una enseñanza que está en contra de lo que enseña el Nuevo Testamento, donde todos los cristianos tienen a Jesús como su mediador e implican directamente la salvación del individuo. Hay un texto en 1 Timoteo, creo, que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, este texto derriba ese argumento del cuerpo gobernante de que solo ellos son los hijos de Dios. Nosotros no, nosotros somos la chuma. Nosotros vamos a estar lavando vacas, lavando a los chanchos. Aquí le pregunta que si los testigos de Jehová pueden ser clasificados como cristianos, y él se reservó al afirmar que no son cristianos en un sentido absoluto. Ven a Jesús como el modelo a seguir y creen en Jesús como en el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros, pero tienen una visión distorsionada de Jesús. No tienen una relación personal con Jesús. La relación que tienen es con sus líderes y con la organización Watchtower. Es la Watchtower la que tiene una relación entre cada testigo de Jehová. Así cuando nos bautizamos, nos dicen que dedicamos a Jehová nuestra vida y lealtad a la organización. Jesús resulta ser un medio para un fin, ya que se enseña que Jesús le dio a la sociedad Watchtower su aprobación para ser su representante en la tierra. Incluso se dice que los líderes de la organización están reemplazando a Cristo, según la traducción del Nuevo Mundo de 2 Corintios 5:20, que en uno de los programas vimos que ellos se llaman ahora, el cuerpo gobernante, el representante de Jehová. El representante de Jehová era Cristo, cuando él vino a la tierra. Entonces ahora es el cuerpo gobernante. Y aquí pues se explica que hay personas sinceras dentro de la organización que están siendo engañadas, así lo creemos todos. Hay personas sinceras que van a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y son atrapados por la organización, creen genuinamente que han encontrado la verdad y que tienen la forma correcta de agradar a Dios, pero luego esto se convierte en una idolatría organizacional, donde las personas tienen que demostrar que hacen todo lo que la Watchtower les exige.
y la persona lo hace sin que ella misma se dé cuenta. Otra doctrina, bueno, ya sabemos de que no se cree en la Trinidad, en la inmortalidad del alma, no se cree en el infierno, que Jesús fue entronizado como rey en 1914, que al inicio se decía que era el fin del mundo en 1914, pero de ahí se lo sacó de la manga, tipo Mandrake el mago, Charles Terluser, se lo sacó de la manga y dijo, los tiempos de los gentiles han terminado. Porque como hizo el ridículo ante la gente. Yo si hubiera estado ahí, le hubiera dado a pedradas por mentiroso, le hubiera quebrado toda la faja de tiros delantera. La secta tiene su Biblia en su propia traducción y que tiene muchas distorsiones con el texto original. Bueno, aquí la más que resalta son las distorsiones, pero hicieron las distorsiones necesarias en textos claves que no estaban en armonía con su entendimiento doctrinal. Pues, es lo que yo les digo, que no son estúpidos, es de una manera premeditada todo lo que enseñan. Especialmente con la realidad, con la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque si ellos se dicen que son los representantes de Jehová, Jesús no tiene un valor alto para ellos. La inserción del nombre divino en el Nuevo Testamento, Jehová, sabemos que no aparece en el Nuevo Testamento original. Ellos lo metieron porque ellos dicen, tenemos que santificar el nombre de Jehová. Porque Jesús en la oración dijo, santificado sea tu nombre. Pero él dijo, él se dirigió a él siempre como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Si él es nuestro modelo a seguir, tenemos que decirle Padre. Y es mejor padre, porque un padre cuando nosotros tenemos a nuestro padre no nos preocupamos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por lo que vamos a vestir, ni por techo, por nada. Nuestro padre nos da todo. Así tenemos que ver a Dios. Lo del nombre no importa. Bueno, y lo otro, madero de tormento en lugar de cruz, la rajeleña. Pues. Aquí explica pues todo el error que hay errores gramaticales también, traducciones que son incorrectas. Cuando uno ya se pone a estudiar concienzudamente o de forma consciente la Biblia y de manera individual, sin publicaciones y razonamientos impuestos, sino que usando su propia masa encefálica, llegamos a tener nuestro propio criterio. Y podemos decir, no, esto no encaja, no, esto no es así. Y nadie nos va a tirar una piedra porque esté de acuerdo o no con lo que Dios quiera decir. Eso vamos a entregar nuestras cuentas a Dios y nuestra relación es personal, no es con ninguna organización, no es con ninguna doctrina. Yo no puedo andar repitiendo como un papagayo, como un loro, como un payaso de circo, no puedo, como el espejo, no puedo estar repitiendo lo que otro me esté diciendo solo porque sí. Mi relación es con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Uno de los textos más conocidos es Juan 1:1, cuando se declara que el verbo es Dios. En la Reina Valera, yo me sé ese texto, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pero ellos lo ponen así, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Este es quizás el texto más controvertido. Y aquí le preguntan que cómo funciona la jerarquía de los testigos de Jehová y qué se necesita para ser anciano, que es una organización con una jerarquía muy marcada, que proclama a los 7 vientos que no hay separación entre clérigos y laicos como en la cristiandad. Y claro que sí lo hay, desde luego nos separan como las otras ovejas, que antes nos decían que éramos las cabras, las otras ovejas, que es la gran muchedumbre, la gran multitud, y los ungidos, ahí está una separación clerical y laico. Ahí en Estados Unidos, en los juicios, apelan al derecho clerical. Entonces ellos son el clérigo y nosotros somos la chusma.
aquí, aquí compara él al cuerpo gobernante como un papado colectivo. ¿Por qué? Porque el papa de la Iglesia Católica es solo uno. Y aquí son ocho señores. David Blaine, que es la tarántula venenosa. Cuidado si te descuidas, es dulce y rápida su mordida. Mark Sanderson, Santa Claus is coming to town. Santa Claus, payasito, tienes que sonreír, sonreír, payasito. Stephen Lett. Ellos tienen que, son ellos quienes tienen poder efectivo sobre la comunidad religiosa y son los guardianes de la doctrina. Se las considera representantes de Cristo en la tierra. No, ahora son representantes de Jehová. Esto lo vimos en septiembre del año pasado. Que aquí habla pues de que la sucursal mundial supervisa todas las congregaciones en su país y también en todas las partes del mundo. Los siervos ministeriales son los diáconos, y también supervisan en cada país al nombramiento de ancianos, todas las congregaciones en su país, las sucursales tienen que ver con el nombramiento de ancianos, los siervos ministeriales, los asuntos legales. Por eso cuando hay un caso de abuso infantil, inmediatamente los ancianos llaman al representante de la sucursal, no llaman a la policía, que es la autoridad, llaman a la sucursal. Entonces ellos visitan anualmente cada congregación, toman un informe de cómo está la congregación, sus necesidades espirituales. No, señores, la necesidad de billete, ¿cómo está? Mire, nunca han dado nada. Recuerdo que en cada asamblea tenemos un déficit de 5,000 córdobas. La asamblea costó 300,000 córdobas y tenemos un déficit de 400,000. Nunca había ganancia, nunca estábamos en equilibrio, nunca había balance, siempre había. ¿Y por qué? Esto es premeditado, para que ahí la gente de tonta fuera a dejar su dinero en las cajitas que estaban perfectamente ubicadas, visibles, para ir a dejar nuestro dinerito que tanto nos costaba. Y habla pues de que se tiene que fomentar la lealtad a la organización y lograr las metas espirituales. Y habla de los superintendentes de circuitos, todo eso que ya sabemos, que ellos son los que andan supervisando las congregaciones, supervisan a los ancianos, el cuerpo de ancianos son los que hacen el comité judicial, no pueden dar un mal testimonio, deben ser un buen ejemplo en la congregación, deben tener un buen promedio de horas de predicación. Eso no sale en la Biblia de que teníamos que hacer tantas horas de predicación para tener un cargo en la iglesia. No, nada de eso. Bueno, y a todas estas cosas que esto me llamó la atención, que la Watchtower en los Estados Unidos, como en varios países del mundo, ha estado lidiando con sucesivos escándalos a este nivel, debido a sus políticas internas, miles de casos de abuso sexual durante décadas han sido barridos bajo la alfombra en un esfuerzo por ocultar tal abuso a las autoridades. Y bueno, y habla de que se le exige a la víctima presentar los 2 testigos y que se confronta a la víctima con el abusador frente a los ancianos de la congregación y que nunca se le crea a la pobre víctima. Aquí habla de la Comisión Real Australiana que hizo público el caso de más de 1,006 niños abusados y que no fueron informados a las autoridades policiales, que en el juicio compareció Geoffrey Jackson, el mentiroso ese señor del cuerpo gobernante. En uno de mis programas yo les presenté que además de que esos niños fueron abusados, 44 de ellos fueron maltratados, fueron violentados. A una niña la metieron en la cajuela del carro, en el maletero del carro, le dieron droga junto con una mujer y
le dieron una patada en la nuca. Si son de amorosos. Aquí el anciano dice de que eso mismo de abusos sexuales también sucedió en Brasil, donde hay sospechas y denuncias de casos tan ocultos desde hace décadas. Dice que él participó en muchos casos de exhibición de abuso sexual de niños aquí en Brasil. Luego de comprometer documentos internos que revelaban que la sucursal brasileña de la Watchtower tenía conocimiento de este tipo de delitos sexuales, me comuniqué con Vanna López, víctima de Roger Abdelmajid y líder del grupo Víctimas Unidas, y le expliqué la situación. A través de ella conocí el proyecto AVARC, fundado por la fiscal Celeste Leite dos Santos. Ahí presentó la denuncia junto a otros testigos de Jehová, entre ellos varias mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran niñas o adolescentes. Estaban niñas todavía ellas, siendo niñas. Eso dio lugar a un proceso de investigación que aún está en curso. Esta noticia es de marzo del 2021. No hemos tenido noticias sobre este caso. La propia sucursal brasileña fue objeto de registro e incautaciones de material en un intento de encontrar pruebas de encubrimiento de abusos sexuales, como se informó más tarde en los medios brasileños. Él tiene un libro que trata sobre el propósito de los testigos de Jehová. Sabemos que ese es el libro Apóstata, porque dejé a los testigos de Jehová. Escribió por invitación de una prestigiosa editorial internacional, Penguin Random House en Portugal. O sea que este señor, Antonio Magdalena, escribió el libro Apóstata. Me gustaría leerlo, ojalá que esté en español. Ahí cuenta su biografía y cuenta su historia dentro de esa organización, su experiencia personal, y expone cómo es ser educado como testigo de Jehová y toda la experiencia que vivió a lo largo de los años. No es un ataque de odio a la religión, pero expone lo que creo que está mal en ella. Así como yo pues pienso de que no es un ataque, tienen libertad de culto, tienen derecho. A lo que no tienen derecho es a las malas prácticas ni a poner la vida en peligro de las personas. Ha recibido fantásticas críticas del público portugués e incluso del público brasileño que ya ha leído ese libro. Solo está en portugués. ¡Qué desgracia! Bueno, hasta ahí la noticia. Se ha comportado como un David luchando contra Goliat. Mi objetivo no es matar a nadie. Mi objetivo es exponer lo que sé, compartiendo información que creo que es vital para que una persona tenga una visión clara de las cosas y actúe con consentimiento informado. No tengo nada en contra de los testigos de Jehová como individuos y aborrezco cualquier persecución religiosa. Las personas tienen derecho a practicar su fe y a pertenecer a un grupo religioso. Pero así como tengo ese derecho, yo y otros que hemos pertenecido a esta organización durante décadas y sabemos todo sobre ella, también tenemos el derecho de exponer lo que creemos que está mal y que incluso puede afectar negativamente la vida de las personas. Él cree de que las autoridades deben de investigar muy bien a esta organización. Yo estoy también de acuerdo porque ya las muertes, los abusos infantiles ya no pueden quedar ocultos, no pueden quedar impunes. Hay una plataforma brasileña que se llama hotmart.com, sectas destructivas, y se puede ver en www.sectas destructivas. Y pone una información precisa y clara sobre este tipo de grupos. Aquí no se trata de los testigos de Jehová ni ningún grupo en particular, sino que de una expectativa
de lo que uno puede encontrar cuando va a incursionar en uno de esos grupos. Una de las características, como habíamos dicho, que todo gira en torno al líder, obediencia ciega, son personas narcisistas los líderes y son megalómanos. ¿Qué significa megalómanos? Manía de grandeza. Mega, grande, lómanos, manía. Sufren de trastornos mentales como delirio de grandeza. Otros probablemente padezcan el síndrome del Mesías, como ellos, que son el representante de Jehová, creyendo que Dios los comisionó para llevar a cabo su plan divino de alguna manera. Otros son verdaderos charlatanes que usan su personalidad magnética a su favor y usan a las personas solo para lograr intereses personales y materiales. Utilizan 3 herramientas para manipular a los miembros: liderazgo autoritario, engaño y control mental. Bueno, él dice que él está desilusionado con la religión organizada, pero se considera cristiano y no ha perdido la fe. Simplemente comenzó a valorar más su relación personal con Dios a través de Cristo, sin necesidad de intermediarios humanos. Bueno, coincido con él. Hasta aquí pues la noticia. Coincido con él en que nosotros, para ser unas buenas personas, no tenemos necesidad de profesar una religión ni tener un mediador para ser mejores personas, para hacer el bien y para tener un lugar en un sentido de pertenencia. Solo lealtad a nuestros padres, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra familia. Es lo único. Pero relación con organizaciones religiosas de ninguna manera. No. Interpreten la Biblia cada quien como considere conveniente según su capacidad de razonamiento. Y si eso va en contra de un líder, mejor sálgase, porque nunca va a estar bien. Nunca va a estar bien. Entonces ya recuerden pues de que este año los bebés van a ser bautizados y los testigos de Jehová no pasan de sus mentiritas, de su soberbia, de ver a la gente como inferior. Ellos son los elegidos, aquellos especiales en el cielo y la chusmita allá abajo en la tierra. Pero vean cómo terminan las cosas cuando la gente se pone a estudiar concienzudamente la Biblia o cualquier otra cosa. Ya su conciencia le empieza a hablar y empieza a encontrar la verdad uno mismo. Y eso espero que hagan. No se dejen engañar por los discursos de la tarántula de Ibisplain, que es dulce y rápida su mordida. Es que unos discursos venenosos que se lanzó el año pasado ese señor perverso. El Santa Claus, Mark Sanderson, que no se ha casado, yo creo que Dios me perdone. A lo mejor es homosexual. Y este señor payasito, tienes que sonreír, sonreír, payasito. Que distrae cuando le está dando un discurso, está hablando este señor, lo distrae a uno con esos gestos, esas piruetas que hace. Ay, no lo soporto, pero me da risa. Y el Pinocho, Geoffrey Jackson, mintiendo ante la Real Comisión Australiana. No, nosotros no somos comunicadores, voceros del Espíritu Santo. Sería muy presuntuoso decir eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta pronto.